de Ermua, el de Miguel Ángel, le ha rendido homenaje. Al acto ha asistido su hermana y presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Manimar Blanco, la presidenta del PP vasco, Arantxa Quiroga, y los compañeros de partido. Durante el homenaje se han depositado flores ante el monumento por las víctimas del terrorismo. Debemos defender estos principios de verdad, memoria, dignidad y justicia, porque la verdad tiene que ser vencedora frente al olvido. La justicia tiene que ser vencedora frente a la impunidad. Más asuntos importantes. La Generalitat Valenciana ha contestado hoy a las acusaciones de Bruselas respecto a la transparencia de sus cuentas. La Unión Europea anunció ayer que había abierto una investigación al gobierno autonómico por haber manipulado supuestamente sus estadísticas de déficit público y de deuda. Vamos a saber qué ha dicho hoy el gobierno valenciano. Carlos Villán. Sí, el Consell no apunta a responsables, tampoco confirma o desmiente que se hayan modificado esas cuentas, esos déficits públicos entre los años 2008 hasta el 2011. Desde este Palau de la Generalitat se limitan a mostrar, a ofrecer su colaboración a los técnicos de la Comisión Europea que se van a desplazar hasta aquí para aclarar esas sospechas. La Comisión Europea cree que no se notificaron voluntariamente numerosos datos, numerosas cuantías en gasto sanitario, y esa es precisamente la clave para la portavoz del Gobierno valenciano, que esta mañana ha relacionado directamente esta investigación de Bruselas con la infrafinanciación de la sanidad pública valenciana. Es muy importante para nosotros manifestar, poner de relevancia que este Gobierno ha puesto en marcha la factura electrónica, que nuestro Tribunal de Cuentas valenciano ha manifestado que no tenemos facturas no contabilizadas en este momento, y que además esas facturas no contabilizadas corresponden a años anteriores al 2011, en el cual claramente desde ese momento y ahora en este momento tenemos una falta de financiación por parte del Estado. Nuevo intento de salto masivo a la valla de Melilla.